Hola, recibe un cordial saludo. El pastor Chito Rendón te saluda y siempre para mí es un honor y un privilegio el poder acercarme ahí donde tú estás. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso acerca de cómo deleitarnos en el Señor. Y dice la Escritura que el que se deleita en Él concede los anhelos del corazón. Bueno, ya me estoy adelantando. Bueno, ¿qué dices? Acompáñame y vamos a pedirle a mi Dios que nos bendiga. Señor, toda la gloria, la honra, la adoración te pertenece. Digno eres, Señor, de ser alabado, adorado, exaltado. Permite, Señor, que tus hijos reciban hoy tu palabra. Enséñanos y que podamos deleitarnos en tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Recuerda, si tú estás en Guatemala, visítanos a nuestra iglesia. Será un honor y será una bendición el poder conocerte, estrecharte y saludarte. Bien, ¿por qué la importancia de deleitarnos en el Señor? Bueno, este concepto de deleitar tiene una profundidad muy especial y muy particular. Bueno, el Salmo 37:4, que es donde aparece este verso, dice: deleítate a sí mismo en el Señor, o pon tu delicia en el Señor, y Él concederá los anhelos del corazón. Me da la impresión que el Padre, si algo quiere, es conceder, complacer, consentir a sus hijos, pero aquellos que lo disfrutan, que aprecian su presencia. Esta palabra, pon tu delicia, esta palabra de deleitarse, viene una palabra hebrea que significa sé delicado, o sea, que sé fino en el sentido de poderte acercar a Él, que no lo tomes a la ligera, sino que te esfuerces para poder tener ese momento que te pueda dar paz. Aquel que se deleita en el Señor es porque tiene esa paz y tiene ese gozo de saber que su Padre Celestial lo cobija. Qué lindo, ¿verdad? Poderle decir, Señor, yo me quiero deleitar en ti. Bueno, pero hoy vamos a ver que también el Señor se deleita, no solo que tú te deleites, sino que Él se deleita cuando hacemos cosas especiales para Él. Bueno, entonces, ¿cuándo yo debiera deleitarme? Cuando estoy en su presencia. Cada vez que tú llegas a ese rincón donde tú adoras, tú oras, tú lo buscas, es el momento que tú digas, Señor, yo me esforzaré con todo el corazón para sentir ese momento donde como que tú desciendas, como que tú llenas. Mire cómo dice el Salmo 16:11, y dice de esta manera: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre. El Señor, si algo quiere, es que tú puedas tener gozo al estar en la presencia del Padre. Me recuerda que uno de los nombres de la Escritura que significa deleite o placentero es Noemí, la suegra de Ruth, del libro de Ruth. Y inicia ese verso en que ella estaba casada con Elcana, que significa mi Dios es rey. Y esa familia, por lo que expresa esos primeros versos, vivían bajo la bendición de Dios, bajo el placer de Dios, donde Dios regobernaba y ellos tenían deleite de estar bajo la presencia del Señor. No hay como deleitarse y poderle decir, Señor, déjame sentir tu presencia y poder saber que yo puedo experimentar ese deleite en lo espiritual. Claro,
La escritura habla muchos versos acerca de que en su presencia hay gozo, en su presencia hay paz. Por ejemplo, le dijo el Señor a Moisés, ¿verdad? En la presencia de Dios hay dirección, o sea, hay como que hay esperanza de saber de que Dios está con nosotros. En este verso, en Isaías, capítulo 55, verso 1 y 2, dice de esta manera: venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará. O sea que en el deleite también dice cuando hay una satisfacción. Cuando uno dice buen provecho después de comer, es porque uno ya estuvo satisfecho. Entonces dice, cuando aquel se ha tenido una satisfacción, cuando se siente satisfecho, cuando una promesa de Dios, cuando su palabra llena tu corazón, te da una respuesta, lo único que puedes decir es: Señor, sé que tú estás conmigo, sé que tú me vas a responder, sé que tú habitas en mi habitación, habitas en mi trabajo, habitas donde yo voy. Entonces, ¿por qué he de angustiarme? ¿Por qué he de preocuparme? Cuando dice aquí, venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche, el vino, ¿sabe cuál es la figura? Pues, en lo natural, aquel que desecha sus vinas o sus tranquilinos, que tiene alegría. O sea que la presencia de Dios te da gozo. Pero leche habla de sustento. O sea, la palabra de Dios da sustento. Entonces aquí este verso dice que tú no tienes que ir a comprar con dinero la palabra o el gozo del Señor. El Señor se entrega, te lo entrega para que tú disfrutes del bienestar de conocerlo a Él. No hay como poderle decir: Señor, déjame reposar en ti, ¿verdad? ¿Acaso lo dice también la Escritura, verdad? Que es bienaventurado aquel, ¿verdad?, que duerme placenteramente. Porque no hay como aquel que al reposar en la noche tiene la confianza que el Señor gobierna en su vida, que el Señor tiene el control, ¿verdad? Eso me recuerda alguien decía: ¿y tú sabes que los ángeles no pueden ver televisión? ¿Cómo así? Les digo, sí, ellos no pueden ver televisión. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Es una broma, es para que no se duerma ahí donde está. Pero no hay como decirle: Señor, yo sé que tu nombre, que tu presencia me da plenitud de gozo, me da paz. Y esa certeza hace que el Padre pues se glorifique. ¿Sabes qué? Dice la Escritura que nosotros debemos tener deleitarnos cuando mencionamos el nombre del Señor. Vaya conmigo en Nehemías capítulo 1, verso 11, y dice de esta manera la palabra. Dice así: te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan. ¿En qué? En reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Pues aquí prácticamente Nehemías, que era un varón de Dios con temor del Señor, que logró convencer al rey a que le proveyera todos los elementos para poder edificar los muros de Jerusalén, o los muros del templo, llamémosle así, más bien dicho del templo. Él aprendió que aquel a quien a Dios busca, a quien le pone al Señor una petición,
tenga por seguro que la experiencia más linda de todo individuo es saber que aquel que pide algo en el nombre de Jesús, le será hecho. Y teniendo esa certeza, Señor Jesús, que sea tu voluntad. Y en tu nombre yo te pido sanidad para esto, yo te pido salud, yo te pido, Señor, bienestar. Pero a la hora que uno confiesa el nombre de Jesús, ¿sabes? Es como decir, así será. ¿Cuántas veces no encontramos en los evangelios cuando el Señor Jesús dice, pidan esto en mi nombre? Y obviamente, por eso es que uno ora en el nombre de Jesús, hacemos esta petición, ¿verdad? Pero no solo es hacerlo en el nombre de Jesús, reverenciando su nombre, sino tenemos que deleitarnos, ¿sabes en qué? En sus promesas, dando a entender de que si el Señor lo dijo, Él lo hará. Eso es tener esa certeza. Y esa debería darnos a nosotros, Señor, yo tengo la fe que tú vas a responder. ¿Sabe cómo comienzan los salmos? Cuando David los escribió, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por supuesto que al pecador Dios no bendice, aunque Él saca su sol sobre justos e injustos, pero una bendición que salga de Él para un pecador, muy, muy difícil que lo haga. Pero dice el verso 2, sino que, y léalo ahí conmigo, sino que en la ley, nosotros ya no estamos en la ley, estamos en las promesas. En la ley del Señor está su deleite. O sea que yo le cambiaría la palabra, sino que en las promesas del Señor está su deleite. Deleítate en sus promesas. Y en sus promesas medita de día y de noche. ¿Y qué dice? Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no se marchita. Y todo, ¿cuánto? Diga conmigo, todo lo que hace prospera. No hay como tener esa certeza de decir, Señor, yo quiero estar plantado. Hace poco estaba enseñando en el discipulado que una de las características del que está plantado junto a aguas de corriente es que echa raíces. ¿Por qué? Porque si la corriente es muy fuerte, ese árbol tiene que sujetarse para que no se lo lleve la corriente. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Echar raíces. Y la ventaja es que el que echa raíces, por fuerte que vengan los vientos, por fuerte que venga la adversidad, por fuerte que sean los problemas, ese árbol va a permanecer firme. Pero solo aquel que aprende a deleitarse en sus promesas, en su palabra, y poder decirle, Señor, yo me deleito en ti. Bueno, dice en el Salmo 119, verso 47, y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. O sea que los mandatos de Dios hay que amarlos. Mire, cuando uno lee la palabra mandamiento, uno sabe qué siente. Yo pienso que muchos cuando oyen la palabra mandamiento piensan como que si fueran un peso, como carga encima. No, mandamiento, míralo así, es sencillo. Son mandatos que salen de la boca de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere mandar? Y te puedo asegurar que lo que Dios quiere mandar es el bienestar de sus hijos, pero de aquellos que se deleitan en Él, de aquellos que disfrutan cómo hacer su voluntad. Y eso también lo dice el Salmo 47 y 8. Léalo conmigo. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, en el libro de la vida. Me deleito en hacer tu voluntad. Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón.
Ay, Señor, esculpe tu palabra en mi corazón. Que quede grabado, Padre. A veces cuesta. Y miren, nosotros somos muy comunes, los seres humanos, a tratar de memorizar, porque dicen, si yo memorizo y repito, entonces Dios lo va a cumplir. Pero se convierte entonces podría convertirse en una vana repetición, como si fuera un rezo. Y el Señor dice, no, hombre, yo no quiero vanas repeticiones. Yo lo que quiero es que tú logras comprender, entender cuáles son mis promesas para que se conviertan en un propósito en tu vida y tú hagas mi voluntad. ¿Cuántas veces usted no me ha oído decir, descubre cuál es el propósito por el cual tú naciste? Porque si tú descubres su propósito y lo persigues, estarás haciendo su voluntad. Padre mío, yo me quiero gozar en tu voluntad y hacer, Señor, lo que tú me has mandado a que yo haga. Bueno, pero también hay otro momento por el cual nosotros debemos de deleitarnos. ¿Y sabes cuál es? Tener la certeza, tener la convicción que el Señor regresará, que Él retornará. Y solo con el simple hecho de meditar y tener esa certeza de que Él viene, debería ser un deleite al corazón. Bueno, vaya conmigo y vamos a leer en Isaías capítulo 58, 13 y 14. Y dice así: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Aleluya. Mire qué hermoso este verso, porque lo que dice es, nosotros debemos de aprender a reverenciar el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Bueno, algunos dicen, es el domingo cuando vamos a la iglesia. Bueno, es el día cuando tú buscas a Dios. Porque en Hebreos, cuando empiezan a definir en el capítulo 4 cuándo era el día del Señor, el autor dice, bueno, y por eso el día de reposo es, ¿cuándo? Hoy. Y cuando uno lee eso, el día hoy, por ejemplo, puede ser hoy viernes, hoy domingo, hoy que estamos aquí en la iglesia, no, hoy miércoles, dependiendo del día que lo estás leyendo, es hoy. O sea que el día del Señor en Cristo Jesús son todos los días. Pero en este caso, aquel que se deleita, aleluya, en el Señor, dice que Él, por cuanto tú honras ese día para buscarlo, dice que Él te hará cabalgar sobre las alturas de la tierra. ¿Sabes cómo termina Malaquías? El libro de Malaquías, en el último capítulo, en el verso 2, capítulo 4, verso 2, hace mención que antes, verso 1 habla que viene un día grande y terrible, ardiente como fuego. Eso es en los tiempos finales, al final de la tribulación y gran tribulación. Pero dice que antes de eso, a aquellos que se han deleitado en Él, Él los mira como terneros, que los hace brincar como la manada por cuanto se han deleitado en el Señor. Así como el verso que leímos ahorita, que Él nos hará cabalgar sobre las alturas de la tierra. Esa es una figura perfecta del concepto de lo que es el arrebatamiento. Señor, yo me deleito porque tú vas a tomar a tu iglesia otra vez. Bueno, pero
Así como nosotros nos tenemos que aprender a deleitar en el Señor, también nosotros tenemos que aprender a deleitar al Señor. O sea que el Señor tenga deleite también. ¿Usted sabe que el Señor se deleita? Bueno, dice la Escritura también que cuando Él logra respirar un aroma que viene de un altar, de un sacrificio, de una ofrenda que se le presenta. En la antigüedad, por ejemplo, cuando presentaban a un animalito, el padre hacía esto, mire, ese aroma es agradable al Señor. Bueno, usted dirá, pero es que nosotros ya no tenemos altar de fuego. Sí, pero el altar que tenemos es por medio del fuego del Espíritu Santo. Cuando tú vienes y haces actos de justicia, actos que honran al Padre, y eso deleita al Señor. ¿Quiere leerlo? Bueno, vaya conmigo. Aquí en el verso Deuteronomio 28, verso 1, dice de esta manera. Y vamos a leerlo, y léalo ahí conmigo. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos, y ahí empieza hablando de las bendiciones de Dios. Y dice el verso 63, y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en vosotros para prosperaros y multiplicaros, así el Señor se deleitará en vosotros para haceros perecer y destruir si no haces la voluntad del Padre y no te alineas con Él. En otras palabras, este verso lo que dice es, el Señor se deleita cuando hace el bien a sus hijos. Cuando Él encuentra a alguien que obedientemente, que obedece diligentemente en cumplir sus mandatos, como que el Padre dice, ahí está mi hijo, presentándome un sacrificio de obediencia. ¿Cómo no lo voy a bendecir? ¿Cómo no lo voy a prosperar? ¿Cómo no voy a hacer que se multiplique lo que Él hace? Eso es lo que dice este verso. Recientemente estaba hablando con una persona que me decía, sí, pero mire, el Antiguo Testamento, las bendiciones del Antiguo Testamento son para el Antiguo Testamento. Nosotros recibimos bendiciones del Nuevo Testamento. Y mire, el que se quiere quedar solo con lo del Nuevo Testamento, bueno, que se quede con el Nuevo Testamento, porque obviamente es la gracia, pues obviamente el conocimiento del Espíritu Santo, el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero la Escritura dice que todo lo que los antiguos experimentaron son para nosotros un ejemplo, como un tipo, o sea, una tipología, es como un molde para que nosotros podamos aprender que lo mismo que ellos recibieron de bendición, también lo podemos recibir. Pero así también lo mismo que ellos recibieron por su desobediencia, de la misma manera podemos nosotros recibir. Y tenga lo que el Señor dice, que ni una tilde ni una jota Él dejará que se cumpla de la Escritura. Cuando Él estaba hablando de eso, en ese entonces no había Nuevo Testamento. Obviamente la Escritura era el Antiguo Testamento y Él estaba diciendo que del Antiguo Testamento todo se va a cumplir en Él. En Cristo Jesús tenemos nosotros que aplicarlo. ¿Cómo es que ya no hay que cumplir 613 mandamientos que Dios había establecido con ellos? No. Ahora con nosotros dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todas tus ganas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos dice, se centra todos los mandamientos. No es fácil, porque cualquiera diría, la gran es que fácil, solo me aprendo dos y ya. Pero no se trata de memorizarlos, sino de vivirlos, Bueno, ¿quieres sacarle un deleite al Señor?
camina rectamente. Aquel que vive en rectitud dice que es un deleite para él. Mire cómo dice 1 Crónicas 29, 17. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud. Yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón, ¿verdad? Miren, el Padre dice que el ojo de Dios anda recorriendo toda la tierra buscando a personas conforme a su corazón. Yo puedo imaginarme que conforme a su corazón son personas que viven rectamente, que viven en integridad. Yo tuve la dicha que, bueno, la verdad que ni vale la pena hablar uno tanto de lo que Dios, pero se los quiero contar, porque tuve la dicha de que un profeta vino y me dio una palabra diciéndome hacia dónde me iba a llevar el Padre. Yo en ese entonces ni lo creí porque no pensaba que fuera cierto, honestamente, porque en ese entonces yo solo era un líder. Pero él me decía, pero lo que comenzó es por tu rectitud, tu integridad y tu justicia. El Señor te dice, ya no te llevará por un río, sino te llevará al mar de su plenitud, ¿verdad? Yo le pido a mi Padre mantenerme con esa condición, ser íntegro, recto, justo. Y obviamente a veces que hago cosas que no son correctas, digo yo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y lo único que me queda es doblar rodillas y decirle, Señor, perdóname, perdóname, Padre. Ah, Señor, usted dice que el pastor Chito a veces no desliza. No, claro, a veces tengo malos pensamientos, por supuesto. A veces cuando alguien me hace algo, ay, 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 y ya me salen deseos que uno no quisiera. Pero después me doy cuenta, ay, Dios Señor, cuida mi lengua, cuida mi forma de pensar, te lo pido. Bueno, ¿de qué más se deleita el Señor? ¿Sabe que Él se deleita en los leales? Dice la Escritura que el Señor se deleita en el fiel, en los fieles y en los leales. Bueno, así lo dice en Apocalipsis, ¿verdad? Que aquellos que andan buscando la fidelidad para con el Señor los bendice. Mire cómo dice Oseas 6:6. Dice de esta manera. Porque más me deleito en la lealtad, dice, que en el sacrificio. Y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Dando a entender que a veces por tanto sacrificio que hagamos, el Señor dice, ¿de qué me sirve que te estés golpeando el pecho? Por mi culpa, ¿por qué volví a caer? No, hombre, mejor ser leal. Mire, ¿sabe cuál es la diferencia entre ser leal y ser fiel? Ambos parecieran lo mismo, pero tienen de alguna manera, diferente objetivo. Uno, por ejemplo, es fiel a un propósito, ¿verdad? Por ejemplo, yo le soy fiel a mi esposa. ¿Por qué? Porque mi propósito con ella es un amor eterno. Pero, por ejemplo, le soy leal al pacto que hicimos en un altar. O sea que uno le es leal a una filosofía, a una, llamémosle, como una institución. Por ejemplo, uno debería ser leal a la iglesia donde pertenece, pero uno debería ser fiel al servicio que uno hace, a la función, ¿verdad? Entonces, de esta manera el Señor se goza cuando alguien es leal y es fiel, ¿verdad? Porque Él dice, eso sube para mí como olor fragante. También dice la Escritura que Dios se deleita con los irreprensibles. Uy, eso sí está más complicado, pero bueno, leámoslo. Dice Proverbios capítulo 11, verso 20 de esta manera. Los de corazón perverso son abominación al Señor, pero los de camino intachable
son su deleite. ¡Alara! ¿Cómo ser irreprensible? ¿Cómo ser intachable? Bueno, Pablo, cuando habla de los requisitos del obispo, habla de que tienen que ser irreprensibles, o sea, que no tengan la cola machucada, pues. Pero usted dirá, ala, entonces ahí nadie se salva, porque bien dice la Escritura que todos pecamos. Claro que todos pecamos, pero el problema es que aunque muchos pecan, no se arrepienten, no, realmente no doblan rodillas y no tienen ese dolor por decir, Señor, te fallé, perdóname. Entonces, esa es la dicha de tener, por ejemplo, una santa cena. La santa cena, cada vez que tú la tomes, es un momento en que a la hora de, antes de tomarla, tú vienes y ¿qué haces? Te pones a cuentas. Bueno, tú dices, voy a tomar la santa cena, pero dice la Escritura que el que la toma indignamente, puede acarrear hasta muerte. Entonces mejor la tomo dignamente. ¿Qué hay que hacer para tomarla dignamente? Padre mío, hazme recordar si en qué te he fallado. Y le puedo asegurar que en esos momentos empieza brotando y brotando, ¿verdad? Te portaste mal aquí, hiciste esto, hiciste lo otro. Ay, Señor, perdóname ahí, perdóname lo que hice con este o lo que actué en esta manera, perdóname. Y tenga por seguro que eso es como que ser justificado. O sea, recibimos la justicia de Dios, ¿verdad? Bueno, sigamos viendo en qué más se puede deleitar el Señor. Y dice que Él se deleita en los que son veraces. ¿Qué es el veraz? Bueno, aquel que no es mentiroso, que su palabra es sí, solo sí, o que no mantiene una doble. Uy, qué feo, ¿verdad? El que dice, ay, es una mentirita blanca. De todos modos, es chiquita. No se compara a una mentirota grandota. Es lo mismo. Realmente lo que hay que hacer es, Señor, cuida mi boca. Dice el Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. Yo podría decir aquí que los que hablan verdad, los que son veraces, le sacan así de, ay, qué rico, este está hablando con toda rectitud. Eso es mentirita, eso que dice, es una mentirita blanca. Uy, ¿sabes cuál es el problema que hay? Que aquel que comienza a experimentar mentiritas blancas a cada rato, por sencillas que sean, se puede convertir en una costumbre, se puede convertir en un hábito, de que todo gira alrededor de mentiritas blancas, ¿verdad? Y eso no está bien. Bueno, miremos otra área donde el Señor prácticamente se deleita. ¿Y sabe con quién es? Con el que es justo, el que es cabal. Mire cómo dice Proverbios capítulo 11, verso 1. Léalo ahí conmigo. Justo cabal, dice. La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Uno va al mercado y a veces utilizan balanzas o que están manipuladas, ¿verdad? Mire, aquí dice 1 libra y le ponen ahí y está manipulado el peso, 1 libra. El peso cabal es un deleite, pero no solo va con el peso del mercado. Es si tú eres justo, por ejemplo, con lo que pagas, por ejemplo, si tú eres un empleador y una persona, por ejemplo, hace horas extras y tú dices, no, esa es su obligación, pero nunca cumples o pagas las horas adicionales que trabajó, eso se vuelve como balanza falsa, porque no eres justo. Y así uno tiene que examinar cuántas veces uno se puede convertir en promesas que uno hace y que no cumple. Es delicado, ¿verdad? Imagínese, el que uno
promete algo y uno sabiendo, se lo dije solo para quitármelo de encima. Eso es delicado. Bueno, sigamos viendo. También dice la Escritura que la oración de los rectos son un deleite al Señor. Léalo conmigo y dice de esta manera. El sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. Mire, cuando uno habla la palabra impío, no es que sea inconverso, es diferente. El impío es el que obra píamente, que ya no obra piadosamente. O sea que aquel que conoció la verdad en el Señor y empieza actuando, llamémosle así, como que le da la espalda a Dios, porque dice, no hombre, si yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Entonces, el domingo levanta las manos, pero en la semana está haciendo cosas vanas. Eso se vuelve un impío. Y dice que si este impío viene en su forma, en su mala conducta, llega el domingo y hace el sacrificio, aquí te presento esta ofrenda, sabiendo que a lo mejor es una ofrenda de malos caminos, se vuelve una abominación. Pero dice que la oración de los rectos es su deleite. E inclusive la disciplina, cuando Dios disciplina, lo hace por amor. Y dice que Él se deleita. Es difícil, ¿verdad? Porque uno no quisiera, al corregir a sus hijos, ¡ay, te voy a dar duro y que sea un deleite para mí! No, pero dice que uno lo hace por amor. Lea conmigo como dice Proverbios 3, 11 y 12. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. En otras palabras, por cuanto eres hijo, el Padre se deleita. Por eso Él por amor nos disciplina. No es de que sea un masoquista diciéndome, vas a aprender a puro golpe. No, por amor Él permite a veces algunas pruebas, algunas circunstancias difíciles. Pero Él te dice, solo gózate en mi presencia y verás. No hay como poderle decir, Señor, yo quiero tener deleite por lo que tú eres, por lo que tú representas, por lo que tú has dicho. Y eso hace que nosotros nos sintamos como convencidos de que Dios obrará. Para finalizar este verso, te quiero leer el Salmo 27:4. Dice de esta manera: una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo santo. Y para meditar en su templo. Señor amado, danos ese deseo de buscarte y de pasar tiempo en tu presencia todos los días y poder tener esa certeza de que al contemplarte en tu palabra, en tus promesas, en tus dichos, se vuelve pues un placer, un deleite, un gozo en la vida. Que podamos decirle, Señor, déjame gozarme en tu presencia. Aleluya. Bueno, mis amados, es mi oración que tú aprendas a tener ese placer, el gozo, el deleite por buscar al Señor. No te lo pierdas. Esos momentos para estar junto a Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que ha estado escuchando este mensaje. Bendice su vida, bendice sus planes, bendice sus proyectos. Y sobre todo, Padre, que se deleite
en estar haciendo tu voluntad. De esta manera, Señor, poderte sacar una sonrisa es nuestro mejor deseo. Yo bendigo a todo aquel, si alguno tiene necesidad de oración porque está enfermo, en el nombre de Jesús te declaro sano por la palabra del Señor. Si alguno tiene escasez, tiene problemas económicos, Señor, abre las ventanas para poder hallar esa solución y que pueda salir de ese momento duro. Y si alguno tiene problemas en sus relaciones familiares, de trabajo, de amigos, Señor, dale gracia y que se conviertan esas relaciones puentes estrechos. Señor, te doy gracias. De esta manera, yo bendigo a todo el que me está escuchando. Bendiciones, bendiciones.